¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio devocional, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Buenas noches. Pues vamos a tener este espacio devocional. Acuérdense que estamos meditando en la palabra de nuestro Dios en el libro de Josué. Bueno, espero que se encuentren bien, mis hermanos, allá en sus hogares. Estemos orando los unos por los otros. Vamos a iniciar este espacio devocional. ¿Y qué les parece si para iniciar nos ponemos en las benditas manos de nuestro Dios? ¿Les parece? Pues vamos a orar. Oremos. Padre bendito, gracias Señor porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Padre bendito, queremos ponernos en tus benditas manos en esta noche. Ahora que nos disponemos a estudiar y meditar en tu palabra, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda verdad. Ilumínanos, Señor, para poder entender tu palabra, pero sobre todo para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Y que de esa manera tu nombre, Señor, sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios en esta tarde, noche ya. Y podrán ustedes recordar que estamos en el libro de Josué. Estamos llevando esta serie de devocionales basados en el libro de Josué. La semana, en el último estudio, que fue el viernes, mis hermanos, ustedes podrán recordar que vimos el capítulo número 7. ¿Sí? Sí, se podrán acordar ustedes que vimos el capítulo número 7 el día viernes. Y hoy vamos a ver el capítulo número 8. ¿Sí? El viernes estuvimos viendo precisamente cómo salir del fracaso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conduce al fracaso? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante también. Está titulado, está en forma de interrogante, en forma de pregunta y dice, ¿fracaso o victoria? ¿Y usted qué elige? ¿Qué decide usted? ¿Tomar la derrota o la victoria? Estoy 100% seguro que usted va a decir que la victoria, ¿verdad? Porque si usted elige la derrota, bueno, y déjeme le digo que el camino hacia la derrota es la desobediencia, así como el pueblo de Israel desobedeció a Dios, no haciendo lo que Dios les había pedido, y eso los condujo precisamente a la derrota. Ellos experimentaron la derrota en su vida cuando ellos desobedecieron a Dios. Pero por otro lado, mis hermanos, está la victoria. Y déjeme le digo que si usted quiere tener victoria en su vida, usted quiere tener victoria en las circunstancias que usted está viviendo, en la tarea que usted está emprendiendo, en lo que usted está haciendo, déjeme le digo que escuche el devocional del día de hoy. Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, qué es lo que hizo Josué para obtener ellos ahora la victoria. De la derrota, ahora ellos van a ir a la victoria. Y bueno, déjeme le digo que para obtener la victoria, ellos tuvieron que ser obedientes a Dios. Así que el camino hacia la victoria, hermanos, no hay otro. Es la obediencia a el Señor. Bueno, déjeme le digo que de los versículos 1 al versículo número 21 de este capítulo 8 de Josué, se nos dice de manera muy detallada la estrategia que Dios le dijo a Josué para que ellos pudieran conquistar, para que ellos pudieran derrotar, para que ellos pudieran tener la victoria sobre esta ciudad de Ai. Josué aprendió muy bien la lección y en esta ocasión, ahora sí, lleva a cabo al pie de la letra cada una de las indicaciones que Dios le está pidiendo. Ustedes podrán recordar ahí en el capítulo número 7 que cuando fueron los espías a Ai y regresaron y le dijeron a Josué, Josué, la ciudad no es muy grande, la gente no es mucha, así que no te mortifiques, no mandes a tanta gente, solamente manda a 3,000. Bueno, Josué les hizo caso, los mandó
Y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? También podemos recordar que la desobediencia de Acán al tomar de lo que Dios les dijo que no tomaran, y él lo tomó, y bueno, eso también acarreó al fracaso, a la derrota. Bueno, el día de hoy nosotros podemos ver que ahora Dios le da con detenimiento los detalles a Josué de lo que tenía que hacer, y a partir del versículo número 1 al versículo número 21 nosotros vemos cuáles fueron esos detalles. Dios le dijo: ahora sí, todo el ejército, todo el pueblo necesita ir a pelear en contra de Ai. Así que nosotros encontramos en estos pasajes, en estos versículos, que Josué ahora escogió no a 3,000, sino ahora escogió a 30,000 personas, 30,000 combatientes. Gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad de rectificar y ahora hacer lo correcto. Así que Josué escoge a 30,000 para que ellos fueran a combatir, primeramente para que fueran al frente, y entonces él planea toda una estrategia. Les dice: ustedes van a ir al frente, van a hacer una emboscada, se van a esconder, nosotros los demás vamos a ir y vamos a entrar ahí, y cuando los de ahí nos vean a nosotros, entonces van a venir a encontrarnos y nosotros vamos a hacer como que estamos temerosos, y entonces vamos a emprender la huida y van a ir tras nosotros, y cuando ellos ya estén fuera de la ciudad, entonces ustedes 30,000 van a caer sobre de ellos y nosotros del otro lado, y entonces los vamos a emboscar. Esa fue la estrategia que ahora Dios le estaba pidiendo a Josué que le dijera al pueblo que tenían que hacer. Josué obedeció al pie de la letra. Josué obedeció al pie de la letra cada uno de los detalles que Dios le estaba pidiendo. Así lo hicieron. Bueno, y los resultados ahora los vemos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, entonces, mis hermanos, de los resultados de esta obediencia, ellos obtienen la victoria completa, la victoria total, no a medias, sino la victoria completa, la victoria total. Fíjense lo que dicen los versículos del 22 al 26. Del 22 al 26, ahí de Josué capítulo número 8. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y lo hicieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo y en el desierto, a donde los había perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se volvieron a ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver que ahora, que ellos obedecieron a Dios al pie de la letra cada una de sus indicaciones, Dios le da a Josué y al pueblo de Israel la victoria completa y la victoria total. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros obedecemos a lo que Él nos está pidiendo, nos va a dar la victoria, nos va a dar el triunfo. Así que, mis hermanos, en medio de cualquier situación que nos encontremos, por muy adversa que parezca, mantengámonos obedientes a nuestro Dios y el Señor nos va a dar la victoria. En este caso, con el pueblo de Israel, era derrotar al pueblo de ahí. En nuestro caso, hermanos, pudiera ser una enfermedad como la pandemia que estamos viviendo, pudiera ser, hermanos, una situación económica adversa, difícil, falta de empleo, alguna relación interpersonal difícil o quebrantada, pudiera ser tal vez, hermanos, alguna situación espiritual en la que estemos viviendo, alguna tentación, pero déjeme le digo, mi hermano, que si nosotros nos mantenemos obedientes a las indicaciones que Dios nos está dando,
el Señor nos va a dar la victoria, nos va a dar el triunfo y va a derrotar a nuestro enemigo, porque así Dios lo ha hecho en el pasado con su pueblo y también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, entonces es ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Pero en segundo lugar, hermanos, nosotros podemos ver en el versículo número 27, dice: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que el Señor le había mandado a Josué. ¿Se acuerdan que la primera vez Dios les había dado la indicación que no tomaran nada para ellos y Acab había desobedecido y sí lo tomó? Bueno, hermanos, en esta ocasión Dios sí les da permiso y les permite que tomen ahora del botín para ellos, que tomen de ello para que ellos lo puedan tener. Bueno, esto nos puede, hermanos, también a nosotros dar aliento para que cuando nosotros estemos enfrentando, hermanos, cualquier situación adversa, estemos obedientes a nuestro Dios para que hagamos lo que Él nos está pidiendo, pero también, hermanos, nos va, además de darnos la victoria, hermanos, nos va a hacer partícipes, hermanos, de lo que vamos a obtener en esa victoria. La gloria, hermanos, es para nuestro Dios, pero también, hermanos, Él nos va a dar el gozo, la alegría, la satisfacción de haber obtenido, hermanos, el triunfo y la victoria en el nombre de nuestro Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, nosotros podemos ver que cuando el pueblo obtuvo esta victoria, el pueblo fue agradecido a Dios y alabó el nombre bendito de nuestro Señor. Fíjense lo que dice el versículo número 30 y el versículo número 31. Entonces Josué edificó un altar a el Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El pueblo de Israel, hermanos, además de que Dios les dio el triunfo y la victoria y Dios les permitió ser partícipes del botín, estuvieron muy agradecidos, hermanos, a Dios y edificaron un altar al Señor para agradecerle y ofrecerle adoración en ese altar. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros, cuando experimentemos el triunfo de Dios, pudiera ser en una enfermedad, pudiera ser en una carencia económica, falta de empleo, relación interpersonal quebrantada, victoria frente a la tentación, en alguna situación espiritual, mis hermanos, recordemos ser agradecidos a Dios y decirle: gracias, mi Dios, porque me sacaste de esa situación y me diste el triunfo. Tú derrotaste, Señor, a ese enemigo y ahora estoy con un corazón agradecido delante de Dios, delante de ti, agradeciéndote, Padre Santo, y alabando tu bendito nombre. Recordemos, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a las personas, cuando Él estuvo en este mundo, muchas de ellas sí fueron muy agradecidas con Dios, pero muchas, hermanos, no regresaron a agradecerle a Dios el milagro de sanación que había hecho con ellos. No seamos nosotros así, hermanos. Nosotros seamos agradecidos a nuestro Dios cuando Dios permita la victoria, hermanos, en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad, y cuando el Señor derrote, hermanos, a ese enemigo y nos dé la victoria. Hermanos, seamos agradecidos, agradezcámosle a nuestro Dios, hermanos, en alabanza y en adoración. Démosle la gloria a Él. Recordemos que la victoria, hermanos, es de Él. No es nuestra, sino que es de Él. Él nos va a dar todos los recursos necesarios para nosotros pelear. Pero recordemos, hermanos, que la gloria no es nuestra. La gloria es para nuestro Señor. Así sea, mis hermanos. No le robemos la gloria a nuestro Dios. Démosle la gloria a Él. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra habilidad, no es, hermanos, por lo que tenemos, sino es
porque nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros y porque Él va delante de nosotros abriendo camino, hermanos, en donde no hay, peleando por nosotros y, hermanos, derrotando a nuestros enemigos. Pero en cuarto y en último lugar, hermanos, también, hermanos, hay un interés de parte del pueblo de nuevamente regresar a la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que, mis hermanos, después de experimentar una victoria de parte de nuestro Dios en nuestra vida, debemos de ser agradecidos, debemos de adorar a Dios, pero, hermanos, debemos de tener en nuestro corazón el deseo, hermanos, de escudriñar y de estudiar su bendita palabra. El pueblo de Israel lo hizo. Josué leyó delante del pueblo toda la ley, hermanos, de Moisés. Y cada uno de nosotros, hermanos, también debemos de tener ese anhelo, ese deseo de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dice el pasaje que Josué lo hizo delante de todo el pueblo, mujeres, niños, extranjeros, y esto nos da, hermanos, pauta para que la palabra de Dios debemos de estarla manifestando, enseñándoselas, hermanos, a todos, absolutamente a todos, las mujeres, a los niños, a todos, mis hermanos, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Todos deben tener la oportunidad, hermanos, de acercarse a la bendita palabra de Dios y aprender de ella, para que puedan guiarse, hermanos, a través de la Santa Escritura. Las victorias, hermanos, en el Señor desarrollan en nosotros, hermanos, ese deseo por la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, hagamos esto en nuestra vida diaria. Muy bien, mis hermanos. Bueno, los 4 resultados, hermanos, de obedecer a Dios nos animan a nosotros, hermanos, a vivir ese estilo de vida. Una vida, hermanos, de obediencia, una vida de entrega, una vida de obediencia a nuestro Dios a través de su bendita palabra. Déjeme le digo, mi hermano, que si alguien decide vivir por su propia cuenta y riesgo sin obedecer al Señor, déjeme le digo que va camino a la derrota. Una persona puede decir: yo quiero vivir mi vida a mi manera y a mi antojo. Yo solamente me rijo y me guío por mi voluntad, por nadie más. Déjeme le digo que esa persona, lo más seguro que va camino a la derrota. Pero déjeme le digo también que si usted está guiando su vida bajo los principios y los preceptos que Dios nos ha establecido en su bendita palabra, déjeme le digo que vamos camino a la victoria. Ya lo había dicho, hermanos, nuestro Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, con aquella parábola de los 2 constructores. Cuando el Señor Jesucristo concluye, hermanos, el Sermón del Monte, dice: aquel que escuche mi palabra y las oye y no las pone en práctica, lo compararé con aquel constructor insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino el viento y la lluvia y azotaron contra aquella casa, dice, fue grande la ruina. Pero aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé, dice, con aquel constructor prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino la lluvia y el agua y azotó contra aquella casa, no le pudo hacer absolutamente nada. Así que, mis hermanos, les invito a que estemos edificando nuestra vida en la bendita palabra de nuestro Dios. Que todo lo que hagamos sea permeado, hermanos, por los principios y los preceptos que Dios ha establecido en su bendita palabra. En otras ocasiones, hermanos, les he dicho que la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para con nosotros, porque Él quiere solamente nuestro bien. Pero muchas de las veces nosotros, como seres humanos, muchas de las veces pensamos que la palabra de Dios, que la Biblia, es solamente para
echarnos a perder, hermanos, la fiesta. Y déjeme le digo que es todo lo contrario. Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso en su amor infinito, hermanos, Él quiere que nosotros disfrutemos de esta vida, pero que lo hagamos a su manera. Así que, mis hermanos, para poder tener victoria en la vida, necesitamos vivir una vida de obediencia a la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y bueno, quiero terminar, hermanos, este devocional haciendo una invitación para aquellos que nos están viendo, escuchando, que si tú no has iniciado una relación cercana, íntima y personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, déjame te digo que hoy es el día. Hoy puedes iniciar una relación con nuestro Dios Todopoderoso y solamente lo único que necesitas hacer es poner tu fe en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio Dios nos perdona todos nuestros pecados, y ponerte a cuentas con Dios Padre, pedirle perdón por todos tus pecados. Y cuando tú hagas eso, entonces vas a iniciar una relación cercana, íntima con Dios, y Él te va a enseñar todas aquellas cosas que ya ha dejado en su bendita palabra para que tú estés disfrutando una vida victoriosa en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, vamos a hacer una oración antes de terminar este tiempo devocional. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das victoria, Señor. Tú nos das de tu victoria, Señor, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros, Padre Santo, aplicamos tu palabra, Señor, en nuestra vida diaria, y podemos ser testigos, Señor, vivos de tu poder en medio, Señor, de este mundo que vive en tinieblas y que tanta necesidad tiene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esa sal y esa luz, Señor, en este mundo, llevando, Señor, tu mensaje a aquellas personas que no te conocen. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser instrumentos en tus benditas manos. Pongo en tus manos aquellos mis hermanos, aquellas personas que están pasando por esta enfermedad del COVID-19, para que tú, Padre Santo, los sanes. Los pongo en tus benditas manos para que tú hagas, Señor, tu obra, Señor, en sus cuerpos. Por sus familiares, Señor, te pido que tú les des fuerza para que ellos puedan seguir adelante. Por aquellos, Padre Santo, que son hijos tuyos, los pongo en tus manos para que des una oportunidad más, para que ellos puedan sanar, tú los sanes y ellos puedan seguir adelante, Señor, en la misión que tú les has dado. Y por aquellos, Padre Santo, que están enfermos y que todavía, Señor, no te han llegado a conocer a través de Jesucristo, te pido que les des una oportunidad para que ellos puedan, Señor, llegarte a conocer a través de Jesucristo. Pon hermanos, pon personas para que ellos puedan compartirles de tu evangelio. Pongo en tus benditas manos, Señor, a todo el personal médico que está trabajando, Señor, en los hospitales y que están ellos en riesgo de contagio. Bendícelos, cúbrelos, Señor, con tu poder. Los pongo en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, recordemos que mañana tenemos el culto de oración en punto de las 7:30 de la noche. Mándenos sus peticiones de oración al grupo de la iglesia, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Y usted, mi hermano, si no es de la iglesia, mándenos también sus peticiones a través de un mensaje en la página de Facebook de esta Iglesia Bautista Emanuel de Culiacán, Sinaloa. Muy bien, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en punto de las 7:30 de la noche. Cuídese mucho, mi hermano, que Dios les bendiga.